inmediatamente de Daniel Llovera. El viernes 8 de junio pasado, la megacomisión del Congreso de la República que investiga al gobierno aprista 2006-2011 investigó precisamente al expresidente Alan García por el asunto de los colegios emblemáticos y de los presuntos sobrecostos que para entonces indagaba el grupo especial. Ese día el ex jefe de Estado debía explicar por qué el programa de recuperación de las instituciones educativas emblemáticas, que comprendía 52 colegios, fue ejecutado no por la vía de la licitación pública, sino mediante la aprobación de un decreto de urgencia firmado por él mismo en enero del año 2009. Así que García llegó temprano al legislativo acompañado de sus colaboradores cercanos y la clásica sonrisa de oreja a oreja que reflejaba confianza y optimismo por lo que sería su presentación. Cuando salió de la sesión reservada 3 horas y media después, García Pérez ofreció una conferencia de prensa al lado de sus congresistas Javier Velázquez y Mauricio Mulder y dijo estas primeras palabras. Que no me siento ofendido, ni agredido, ni maltratado, sino que considero que es mi deber democrático que todos los gobernantes deberían hacer lo mismo. Pero al parecer las más de 3 horas de presentación a puerta cerrada no habrían resultado del todo agradables para el expresidente de la República. Así lo evidenciaría el desarrollo de aquella sesión reservada que se llevó a cabo en el edificio Allá de la Torre y que quedó registrada en un audio cuyo contenido completo ha obtenido tribuna abierta y que presenta ahora en algunos extractos. Señor presidente, muchas gracias, buenos días, colegas y al expresidente de la República. Creo que podemos obviar las generales de ley, lo conocemos al presidente Alan García, de tal manera que podemos entrar inmediatamente a la materia. Creo que es innecesario tomar sus generales el día de hoy, señor, salvo que él quisiera decirlo, está en plena libertad. Apenas iniciada la sesión, como se escucha, el congresista Lescano dio inicio a una bien enfilada batería de preguntas y repreguntas que terminaron por convertirse en un diálogo casi exclusivo entre él y el interrogado ex jefe de Estado. Otra pregunta que me parece fundamental, y presidente, permítame decirle que yo en su primera declaración le veo algo de contradicción, porque fíjese, usted decía que el Perú está en una situación difícil, en una situación riesgosa desde el punto de vista económico. Pero yo tengo acá sus declaraciones en el CADE de precisamente el 2008. Y dice usted, presidente, asegura que el Perú será un país refugio del capital mundial. Incluso usted califica a la crisis internacional como un pequeño contratiempo. Porque usted aduce que hay una crisis internacional, que por eso se inyectó dinero de parte del Estado, pero sus declaraciones en ese momento decían todo lo contrario. Yo votaré por usted seguramente para que sea congresista, porque me gustan los congresistas pugnaces, pero no votaré por usted como general de ejército. Porque si yo me paro frente a las tropas a decirle la situación es desastrosa, corramos, corren todos los inversionistas y se acaba todo. Mi deber es mantener la moral y la fe. Y ciertamente sabía que el Perú iba a crecer. Bueno, pero tiene que admitir que luego presentó el plan anticrisis. Pero evidente, señor. Y eso se hizo públicamente el presidente. Entonces eran dos cosas totalmente contradictorias, ¿no? Sí, señor, pero ¿qué quiere que le diga a todos los empresarios del país? Oiga, si no nos movemos... y sabía que ellos no iban a invertir a la misma velocidad en que lo venían haciendo. Porque ellos son dueños de su miedo. El gobierno no puede tener miedo y tiene que buscar inyectar energía, inyectar valor a la gente. No veo contradicción, señores. Era imprescindible hacerlo. Presidente, aquí tengo el acta del 7 de enero del 2009 del Consejo de Ministros. En esa acta no se habla ni una sola palabra sobre el plan anticrisis al momento de aprobar el decreto de urgencia 04. Se habla, ¿sabe usted de qué? Que Defensa Civil había hecho un informe y que por eso se estaba invirtiendo en los colegios emblemáticos. Y no se habla ni una sola palabra, no se hace ningún análisis de la crisis internacional, la crisis económica. Entonces, la expedición del decreto de urgencia 04 respecto a la crisis internacional
no aparece aquí debatido en su Consejo de Ministros. ¿Cómo explica usted eso? Señora, las actas del Consejo de Ministros resumen y reseñan el fundamento de cada una de las propuestas presentadas. Pero si usted analiza, desde el 9 de diciembre del año 2008 y durante todo el mes de diciembre, hay que recordarlo, llené los titulares de todos los periódicos anunciando el plan anticrisis. Después, Lezcano y García pasaron a discutir los costos de los colegios y las metas cumplidas. Según Lezcano, la cantidad de centros emblemáticos construidos estaba lejos de lo planteado inicialmente, pese al altísimo presupuesto que el gobierno aprista había ejecutado ya. García retrucó. ¿Usted conoce el monto de inversión de los colegios emblemáticos? El ministro de Educación le había informado, porque no era poca plata. Era más de 1.000 millones de soles, de lo que se ven 1.250 millones. Bastante plata, ¿no? Entonces eso debía controlarse a alto nivel. Dejar a los niveles bajos, obviamente tanta cantidad de plata, no me parece adecuado. ¿Qué puede costar aproximadamente entre Juan Alarco y el Melitón Carabajal, el Bartolomé Herrera y la Independencia de Arequipa? Es muchísimo más caro, pero ¿qué puede costar el San Juan de Trujillo? Un promedio, y se puso un promedio de 10 millones como cifra referencial y de cálculo. Pero hay unos que han salido, en realidad casi todos han salido por menos de los 10 millones de dólares que se previó. Yo le preguntaba esto, presidente, por el siguiente asunto también delicado. Porque conforme a norma, la inversión global de los colegios emblemáticos era 250 millones de soles. 250 millones de soles. Pero se terminó gastando más de 1.250 millones. Sin norma, sin autorización. ¿Dónde se consignan los 250 Aquí, millones? El decreto de urgencia 011 de 2009. Ya. Decreto de urgencia, presidente, que tiene valor de ley. Perdón, en su anexo se consignan 20 colegios. Consignan los colegios ahí y... Se consignan 20 colegios, no los 51. No, pero no hay otra norma que faculte hacer mayor inversión que la establecida. Perdón, en hay decreto una norma en la cual el propio decreto establece que por resolución ministerial se integrarán otros colegios emblemáticos y centenarios. De manera que usted me dice 250 millones calculados para los primeros colegios. Sí, pero eso es el 011. Yo le voy a entregar para que lo analice, presidente, y no se está facultando mayor gasto. Puede incluirse otros colegios, pero no, digamos, salir del techo que establece en dinero, presidente, es un decreto de urgencia que tiene valor de ley. Presidente, en la ley se permite, pero yo tengo que ver en qué caso se hace y en qué caso se usa. Bueno, le incomoda la pregunta a mi colega Velázquez Quején, pero entenderá, pero a usted no le incomoda, supongo que no le incomoda. A mí no me incomoda, me incomodaría mirarle el rostro como usted lo mira. Después, Lezcano le pidió a García que dé cuenta de su patrimonio, y ello molestó al expresidente. Finalmente, presidente, entenderá que aquí también tenemos que preguntar sobre los patrimonios. ¿Usted tiene algún patrimonio que en el Perú, en el extranjero? Ninguno, señor. Absolutamente nada. Por una razón, yo le digo, para que quede claro y no perdamos el tiempo, y además les envío todos mis cuadros de los... Ya, para ahorrar tiempo, si es que creen que Alan García va a tomar un centavo adicional. Sí, sí lo cree el señor. Qué pena, pues. Por eso pregunta, pero yo no soy como otros. No tengo en el alma porquería. Quiero al Perú, otra cosa. Y esto sí me ofende un poco. Pero, deber democrático, lo contesto. Enseguida, el ex jefe de Estado pasó a relatar cómo su patrimonio personal había disminuido para junio pasado con relación al año 2006, cuando asumió por segunda vez la presidencia del Perú. Después de este relato y tras las preguntas poco inspiradas de los otros integrantes de la comisión, a Lezcano se le ocurrió preguntarle al expresidente por uno de los empresarios visitantes a Palacio de Gobierno, y eso exaltó ciertos ánimos en la megacomisión. ¿Usted conoce? No, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero mañana les vamos a seguir contando qué fue lo que dijo el presidente Alan García sobre su patrimonio, cómo este disminuyó y por qué se reunió o no se reunió
con estos empresarios constructores en Palacio. Pero eso será mañana. Si no pudo ver el programa completo, lo puede ver a las 10 de la noche en ATV+.